Y hoy vamos a estudiar Primera de Pedro. Primera de Pedro. Es una epístola pastoral, pero déjenles explico por qué es que hoy vamos a estudiar Primera de Pedro. Tiene mucho que ver con lo que hemos venido hablando. La semana pasada le preguntaba a mi familia, así que no se sientan mal, porque hoy nos sentamos a desayunar y mientras estábamos desayunando les preguntaba, ¿de qué prediqué la semana pasada? Y todos empezaron y no se acordaron. Así que, pero la semana pasada, para los que no se recuerdan, hablamos acerca de la visión que Dios nos está dando. Hablamos de Lucas capítulo 14, que se llene mi casa. Y tocamos el tema de la importancia del evangelismo, de activar nuestras vidas en el servicio de Dios y de no ser egoístas de nosotros que hemos sido salvos, quedarnos con urgencia, hablarle a nuestros seres queridos. Ir y decirles que Cristo es el Salvador del mundo y que todo aquel que en Él crea no se va a perder. De eso fue de lo que hablamos, ¿no? Y de el enfoque de la iglesia, el año va a estar en el evangelismo, en el crecimiento y en el desarrollo de liderazgo, de activarnos para ser usados por el Señor. El viernes estuvimos aquí y tuvimos un servicio hermoso. ¿Cuántos estuvieron aquí? Díganle amén. Sí, la iglesia estuvo llena, muy lindo, y lo único que hicimos fue oramos y pusimos nuestras peticiones por ministerio. Los líderes oraban y oramos al Señor, que el Señor vea nuestro deseo, nuestros planes y alinear nuestro corazón con el de Él para que Él nos bendiga. El día de hoy les había dicho que íbamos a hablar acerca de la visión, de cómo crear visión, pero mientras meditaba en eso, el Señor ponía algo más en mi corazón y creo que antes de formar visión, de meditar en nuestros planes, en el cómo es que vamos a alcanzar la visión que Dios nos está dando, tenemos que establecer ciertos principios y ciertas prioridades, y creo que estoy de acuerdo con lo que el Espíritu nos hacía sentir. Así que hoy vamos a tocar un tema diferente. El tema del día de hoy, if you could put the first slide, el tema del día de hoy es: tú eres lo que piensas. Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Ese es el tema del día de hoy. Somos lo que pensamos. Y vamos a estar estudiando Pedro, pero en Proverbios 23, en el versículo 7, está este versículo, dice: cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Y nos da la idea de que la vida del hombre y la mujer es definida o dirigida por lo que piensa, que la mente y lo que pensamos determina el destino de nuestras vidas, que somos lo que pensamos, que muchas veces la vida que uno puede vivir es determinada por lo que reina o está en la mente. Y la pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué pensamientos deben de gobernar nuestra mente? Muchas veces hay personas que uno ve que tropiezan o están en ciclos viciosos y tiene mucho que ver con el sistema de creencias, lo que ha creído, lo que reina en su mente como algo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando decimos algo de nosotros. Cuando yo digo: no, es que ustedes saben, yo no sirvo para la escuela. Ten mucho cuidado, porque ese es un pensamiento, un valor que tú mismo, tal vez porque alguien te dijo que era, tal vez una maestra no muy buena te dijo que no servías para la escuela, tal vez una mamá te dijo eso, tal vez alguien te dijo: eres un inútil, eres un tonto, y tú fuiste si te lo creíste. Pero quiero decirte que a pesar de las voces que a veces nos dicen lo que no somos, siempre hay una voz que va a venir a instruirnos, y la voz de Dios siempre nos va a dar la identidad correcta de lo que somos.
somos. Y en lo que yo conozco de la palabra, lo que Dios ha dicho de nosotros es que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Que somos sus criaturas. Y que Dios no crea basura. Dios nos creó, el Salmo 139, asombrosa y formidablemente. Cuando una persona está meditando y se siente, no sirvo para nada, no tengo dinero, y de repente le acercas y le preguntas, ¿cuánto dinero me darías por un brazo? ¿$1,000? No, ni loco. ¿1,000,000? Hay quienes la empiezan a pensar, ¿no? Qué increíble la gente. Bueno, no, al final dicen no. ¿10 millones? Ya se empiezan a ver mancos por 10 millones, ¿no? Pero la verdad es que en eso podemos ver que el valor de nuestra vida, lo que Dios nos ha dado, es incalculable. El problema no radica en nuestro cuerpo, está en nuestra mente. ¿Qué es lo que nos decimos a nosotros mismos de quién creemos que somos? Porque tal como pensamos o como creemos, así somos. La Escritura enseña que la vida cristiana no comienza en la conducta, sino en la mente. Antes de que el creyente actúe, tiene que decidir. Antes de que el creyente obedezca, tiene que pensar. Y lo que vamos a ver en Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, es que Pedro no inicia su carta con mandamientos externos, sino con un llamado a ordenar nuestra mente, nuestros pensamientos. Y esto es muy importante. Ahora los quiero llevar, Primera de Pedro, al capítulo 1. Primera de Pedro 1. Es una epístola que es pequeña, poderosa, vale la pena estudiar. Primera de Pedro, capítulo 1. Hoy vamos a compartir con ustedes tal vez un marco de pensamientos que nosotros queremos que cada uno de ustedes implemente en su vida. Que sepa que la Biblia quiere que pensemos de cierta forma, y si podemos implementar estos pensamientos, nuestra vida va a cambiar radicalmente. Pedro, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, en el versículo 13, nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Si me dejan traducir esto, porque tal vez no muchos lo entienden, ¿qué es ceñir los lomos? Ceñir los lomos es como tying loose ends. Es cuando uno recoge, por ejemplo, se aprieta el cinturón, asegura que está todo bien, porque cuando uno va a correr no quiere nada que está loose, que está suelto. Necesita estar bien preparado. La idea de lo que está dando aquí es ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Es como quien dice: asegúrense que su mente está pensando bien, que en sus pensamientos ustedes han amarrado todas esas cosas, porque si quieren correr el camino cristiano, pero tienen pensamientos que están ahí sueltos, volando, les van a impedir caminar bien. ¿Me están entendiendo? Esto es muy importante. Hay que ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Amarren sus pensamientos de tal forma que corran con el conocimiento y pensamientos que los van a ayudar. Nos va a hablar de cómo la santidad empieza en la mente, y lo que gobierna la mente termina gobernando nuestras vidas. Quiero repetir eso. Lo que está gobernando tu mente, tus pensamientos, va a terminar gobernando tu vida. ¿Puedes decir amén? Amén solo quiere decir así es. Estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pastor. Así que hoy quiero darles 8 pensamientos
Yo diría que más que pensamientos son convicciones. Son cosas de las que yo estoy convencido porque creo en la palabra de Dios. Estas 8 empiezan con una R, traté de ponerlo en un orden, al final vamos a dárselas todas, pero aquí vamos a ver cómo Pedro nos presenta estas convicciones o estos pensamientos para que podamos formar una mente cristiana firme, sobria y perseverante. Qué maravilloso es saber que nuestros hermanos tienen una mente que es firme, sobria y perseverante. Y creo que te va a ayudar. ¿Listo? Son 8. Vamos a tratar de ir rápido, pero sería bueno que los apuntes. Sería bueno que tengas un lapicero y que por lo menos ahí pongas 1, 2, 3. Mira, agárrate este año una libreta y tráetela. Cada vez que vengas a la iglesia, tráetela. Y cuando prediques solo pon la fecha, pon el que predica, pon el título y apunta 1, 2, 3, para que cuando alguien te diga, ¿de qué predicó el pastor la semana pasada? Espérate. De esto y de esto. Genial. Pero si nunca apuntas, puedes escuchar 52 mensajes y al final, nada. ¿Cuántos quieren eso? No, ¿verdad? Padres, cómprenle una libreta a sus hijos y dile, me vas a apuntar ahí, te voy a dar un premio, quiero ver tus notas, apunta aunque sea 1, 2 cosas, pero quiero ver que apuntes algo. Qué maravilloso sería si hiciéramos eso. Convicción número 1, pensamiento número 1 que todos debemos de implementar en una mente cristiana sobria, firme y estable. Número 1, Pedro capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. ¿Quieren apuntar el número 1? Aquí está. Ve a la próxima para que sepan cuál es. No al versículo, sino a aquí. El primer pensamiento que necesitamos implementar en las convicciones es necesitamos saber o recordarnos a quién pertenecemos. ¿De quién somos? Te voy a leer 1 de Pedro 1, 18 y 19. Dice, Pedro viene a hablar a la iglesia y le dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana, no tenían propósito, no tenían dirección, sus vidas estaban vacías. Eso es lo que quiere decir algo vano, es vacío. Sus vidas eran vanas, de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros fuimos rescatados con la sangre del Hijo de Dios. Necesitamos recordar que nosotros no somos dueños de nuestra propia vida, fuimos comprados con sangre. ¿Alguien no sabía eso? Porque si no lo sabía, hay gente que lo sabe pero se le olvida. Piensa que su vida le pertenece a uno mismo. Nuestra vida no es nuestra, es del Señor porque Él nos compró. Alguien diga amén. Muchas veces vivimos como que sí es nuestra y la llevamos por cualquier rumbo. Mira lo que dice el versículo 21 del capítulo 1. Por medio de Él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Me encanta. En el capítulo 2, en el versículo 9, es uno de esos, 1 de Pedro 2:9. Ese es un versículo que todos deberían de memorizar, porque es un versículo de identidad, Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si escuchaste con atención, dijo que eres de un linaje escogido.
que eres de un real sacerdocio, que eres una nación santa y un pueblo adquirido. La vida cristiana, mis hermanos, comienza con identidad. La vida cristiana comienza con identidad. ¿Sabes de lo que está sufriendo el mundo? Es de falta de identidad. Por eso viven vidas vanas. No somos autónomos, no nos pertenecemos. Fuimos rescatados, comprados, adquiridos a precio de sangre. El creyente no se define por lo que siente, no por lo que piensa, sino por a quién le pertenece. Y este pensamiento arraigado en la mente nos ayuda muchísimo. Esta es la fundación. Y tenemos que recordarnos a nosotros mismos que no nos pertenecemos. Él nos compró y Él es dueño de nuestra vida. Allí empieza todo. Amén. Así que si pertenecemos a Dios, ¿cuántos aquí pertenecen a Dios? Levanten su mano. Si pertenecemos a Dios, entonces nuestra vida no puede seguir gobernada por deseos antiguos. Si pertenecemos a Dios, nuestra vida no puede ser gobernada por deseos antiguos. El segundo pensamiento entonces es: necesitamos renovar nuestra resolución de obedecer. Renueva tu resolución, tu decisión de obedecer a Dios. Pedro, capítulo 1, ahí donde estamos, en el versículo 1 y 2, déjate leo, te voy a leer el versículo 1 y 2 y después el 14 y el 15. Escucha lo que dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia y Capadocia, Asia y Bitinia. A ustedes, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué fuimos elegidos? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Nosotros necesitamos entender este pensamiento y ponerlo muy firme en nuestras convicciones. Primero, que no me pertenezco, le pertenezco al Señor, y que fui salvo para obedecer a Dios. Para obedecer a Dios. Ve al versículo 14. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de pensar. Hermanos, la obediencia no es opcional en la vida del cristiano. Fuimos llamados para ser personas obedientes. La obediencia no es una etapa inicial de la fe. La obediencia es la expresión continua de que nuestra fe está viva. Pedro aquí no habla de obediencia parcial, sino de una vida entera rendida a la santidad de Dios. La obediencia está ligada a la bendición de Dios. Porque es difícil luchar y guerrear contra los deseos antiguos en la transformación de lo que Dios está haciendo con nosotros. Muchas veces somos desobedientes y estamos en eso, pero una de las cosas que viene a impulsarnos a ser obedientes es que cuando reconocemos que fuimos creados para obedecer y empezamos a obedecer rumbo a la santidad de Dios, lo creas o no, la bendición de Dios empieza a venir sobre nuestra vida. Y no hay nada más hermoso, más lindo que vivir bajo la bendición de Dios. No se trata de perfección. Y este es el problema de muchos. Es que muchos piensan que el ser obediente quiere decir que tienes que ser perfecto. No se trata de perfección, se trata de dirección.
dirección. ¿Para dónde vas caminando? Yo voy caminando hacia el Señor, voy aprendiendo. Cada vez trato, caigo, pero sé para dónde voy. Y el deseo de mi corazón es obedecer a Dios. Eso es lo primero. Y esto es maravilloso, porque si los regreso es para obedecer, ¿ok? Fuimos llamados para obedecer. Pero hay una segunda parte hermosa aquí. Tal vez esto es muy profundo y teológico, pero se los voy a dar de todas formas. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Rociados con la sangre de Jesucristo. Para explicárselos teológicamente, tendríamos que regresar hasta Éxodo. Y allá en Éxodo, Moisés, él va a hacer ciertas cosas. Creo que está en el capítulo 34 de Éxodo. Hemos hecho tantas cosas en la iglesia hoy que el tiempo pues ha avanzado. Y no quiero robarle a la palabra de Dios, pero Moisés en el capítulo 3, Éxodo, bueno, se los voy a leer de esta forma. No está en el 34. Voy a leer lo que tengo. Alguien ayúdeme a encontrar el capítulo, pero dice el versículo 3 del capítulo: Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras que Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz. No está en Éxodo, está en Deuteronomio, solo que no recuerdo, creo que es el 31, sí, para que vean que así opera el cerebro. Creo que está en 31. Pero bueno. La idea aquí es, Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz. Esto es lo que respondieron después de que Moisés les dice las palabras del Señor. Todos dicen: cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Se comprometen a obedecer, a ser obedientes, ¿ok? Pero miren el versículo 4. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar y 12 columnas al pie del monte, una por cada tribu de Israel. 5. Luego envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo otra vez: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Alguien encontró en dónde está? Éxodo 24. Ok. ¿Qué había dicho yo? ¿Y cómo es? Éxodo 24. Y esta foto que nos da aquí es las palabras del Señor. Vienen y el pueblo dice: vamos a obedecerlas. Pero no solamente dicen vamos a obedecerlas. El acto que hace Moisés, hacen sacrificios, matan animales, colectan la sangre y la ponen en tazones. Y después de esos tazones, Moisés agarra esa sangre y la tira sobre el altar, la mitad de ella, y después agarra la otra mitad de la sangre y la tira sobre el pueblo, así, para que todos entendieran que este era un pacto de sangre. Esta foto puede ser un poco espeluznante para muchos, pero a veces se nos olvida que la sangre del maestro fue vertida por todos lados, y cuando salía, rociaba para salvación a aquellos que iban a tomar ventaja de su muerte. La idea de ser rociados
tiene mucho que ver con que en nuestra obediencia o en nuestra desobediencia no menospreciemos la sangre del perfecto Hijo de Dios inocente que dio su vida por nosotros. Esto en nuestro pensamiento debe ser muy importante porque debe de alinearnos de ¿por qué soy obediente? Yo quiero ser obediente para honrar a aquel que dio su vida por mí, al cual yo pertenezco. ¿Qué foto esta? El pacto de Dios se hizo con sangre y con sangre Dios hizo un pacto con cada uno de nosotros. Él dio a su Hijo, su sangre fue vertida. ¿Cuál es nuestro rol? Él dio a su Hijo, la sangre es vertida. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Obedecer. Ser obedientes, porque todos aquí hemos hecho una promesa de obediencia al Señor. Tenemos que renovar, y la idea aquí es que en nuestro pensamiento renovemos continuamente nuestro voto de ser obedientes. Hay muchos que les da la chiripiolca, se les olvida, de repente están en la iglesia, de repente ya no, se van, hacen lo que les da la gana y viven, pero algo pasa y el Señor se les acerca otra vez con misericordia y otra vez regresan y renuevan un voto de obediencia. Esto es importante. Tú no puedes estar aquí, decir que eres hijo de Dios, cristiano, y no entender que debes de ser obediente a las palabras de Dios. De lo contrario, te estás engañando. Y nadie quiere eso. Pero la obediencia sostenida, para verdaderamente ser obedientes, se requiere algo más que la voluntad. En otras palabras, hay gente, ¿cuántos aquí quieren ser obedientes? Sí, todos. Yo diría que todos quieren ser obedientes. Pero se requiere algo más. Y este es el tercer pensamiento. Reafirma tus convicciones bíblicas. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechad pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia, maledicencia. Ustedes saben, el día de hoy hay algo crónico que yo he visto en la sociedad. De veras, hoy en día toda la sociedad está hablando con malas palabras. Es aceptable las malas palabras. Se ha vuelto como que si está de moda hablar con malas palabras. Yo lo siento, no está de moda en mi casa hablar con malas palabras. No voy a decir quién, pero el día de ayer tuvimos una conversación, ya después le pido perdón. Estamos teniendo una conversación y estamos hablando sinceramente, abiertamente, y alguien en medio de nosotros dice, perdonen mis palabras, pero yo lo voy a decir así. Le digo, espérate. Aquí yo no voy a perdonar tus palabras. Porque cuando alguien dice, excuse my language, but, no, lo que viene no es bueno. Digo, que lo excuse a alguien más. Nosotros vamos a tratar de erradicar toda maledicencia. Cuando tú escuchas a tus hijos hablar y hablan como que si no tienen identidad de cristianos, tú debes de llamarlos a una responsabilidad y decir, nuestro lenguaje no es ese, hijo. Nuestro lenguaje no es ese, hija. ¿Me están entendiendo? Y somos llamados a desechar. En otras palabras, el pensamiento aquí es reafirmar nuestras convicciones bíblicas. Esto es lo que creemos. Debemos de desechar toda malicia, engaño, hipocresía, envidia, maledicencia, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Hermanos, hay que mantener nuestras convicciones bíblicas fuertes. La madurez de un cristiano se demuestra en sus convicciones.
No es uno aquí y otro en el trabajo y otro con la familia secular y otro allá. No, es el mismo en todo lugar. Tiene convicciones y las afirma donde quiera que va. El proceso aquí, esto es muy importante, apunten esto, me encantaría que apunten esto, porque hay un proceso de cómo uno desarrolla convicciones. Si se les olvida todo, esto es muy importante. ¿Quieres ser una persona de convicciones fuertes, maduro en tu mente, en tus pensamientos? Entiende el proceso. Primero, cuando uno lee la Biblia, lo primero que uno está recibiendo es información. Eso es todo. Información. Lo segundo es esa información, debo de creerla. Lo segundo es creencia. Debo de creerlo. Después de creerlo, se vuelve una convicción. Ahora estoy convencido, no parte de mí, todo de mí está convencido que eso es verdad. Y el cuarto y final proceso es el afecto. Aprendo a amar aquello de lo cual he sido convencido. Híjole, eso era para que dijéramos amén. Primero voy a leer pura información. Después voy a creer lo que está allí, porque voy probando que es verdad. Después, convicción entra a mi corazón. Y por último, afecto por la palabra de Dios, que es perfecta y es dulce como la miel. ¿Cómo ves la palabra de Dios? ¿La ves como carga? Mira, es que la palabra de Dios dice, ay, otra vez con la Biblia. Tú solo con eso sales. Padre, si alguna vez tu hijo te dice, ay, tú solo con la palabra, deberías decirles, pero ¿con qué más quieres? Dime con qué más quieres. Con las palabras de P. Diddy, de no sé de quién, de Daddy Yankee. No, Daddy Yankee ya se salvó. No sé. Tú solo con la Biblia, ¿pero con qué más? ¿Con qué más? Hay personas que ya no vienen a hablar conmigo. Pero dicen, ay, usted pastor solo con la Biblia. ¿Qué más quieres que te hable? Hay que reafirmar nuestras convicciones hacia lo que hemos creído, hermanos. Y hay que aprender a amar la palabra de Dios. Aprendamos a amarla. Una mente suelta produce una vida inestable. Una mente que no tiene convicciones. Santiago habla de esto mucho. Él dice el hombre de doble sentido. Un día lo creo, otro día no. Un día creo en el Señor y después, ay, ¿por qué me abandonaste? O sea, está inconstante. La convicción en nuestra creencia. La fe cristiana no es emocionalismo, es convicción informada por la verdad, es afecto por esa verdad. Donde no hay convicciones claras, el pecado siempre encuentra espacio. Esto lo he visto tanto yo como pastor en 17 años. Donde no hay convicciones claras, el pecado siempre va a encontrar espacio. ¿Y sabes cómo encuentra espacio el pecado? En pensamientos. De repente empieza, bueno, pero tal vez no es así. Tal vez, es que tal vez el pastor tan exagerado. O tal vez esto, o tal vez aquí. Tal vez no quiso decir eso. Tal vez aquí. Y le empiezas a dar y a justificar y le sueltas en tu mente a otro pensamiento. Cuando menos te das cuenta, has caído en el pecado. Pero la verdad te sostiene en la convicción que tú has creído. Gracias. Yo estoy muy emocionado por lo que Dios está haciendo con los hombres. Este domingo hablamos de una mente, este lunes hablamos de una mente conquistadora y estoy muy emocionado por los hombres. Gracias, hombres que asisten los lunes. Los invitamos a todos los que no vienen, vengan a estar con otros hombres. Y estamos tratando de definir qué es lo que es ser un hombre. La palabra de Dios
siempre ha hablado a los hombres. Y aquí no quiero tomar muchísimo tiempo porque no lo tengo, pero en Deuteronomio 31, en el versículo 6, miren cómo habla. Dice, esforzaos y cobrar ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. El llamado de Dios a los hombres es: sean fuertes y sean valientes. ¿Saben lo que dice Pablo a los hombres? 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes por la fe y pórtense como hombres. Esfuércense. El día de hoy, lo que es ser hombre se está perdiendo. Los hombres del día de hoy no parecen hombres. Parecen niñas. El hombre del día de hoy no tiene convicciones. Vive de las convicciones de su esposa. Ay, le dolió a alguien. Eso no es ser hombre. Dios creó al hombre fuerte para que tuviera, porque tenemos la capacidad de ser protectores de nuestras familias. Cuando algo viene contra ellas en cualquier ámbito, pero primordialmente en el ámbito espiritual, somos nosotros los que debemos de dar la cara por nuestra familia. Lo triste que yo veo en muchas iglesias latinas es las primeras que están buscando al Señor son las mujeres. Varones, esto no puede ser así. El líder espiritual del hogar debemos de ser nosotros, fuertes, valientes, esforzados en el Señor. Es lo mismo que David le decía a Salomón: sé fuerte, sé valiente. Y pudiera mencionar a muchos otros lugares. Ezequías, Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 7. Lo mismo, sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desanimen ante el rey de Asiria y todo el numeroso ejército que le acompaña, porque nosotros tenemos más que él. Él cuenta con la fuerza de los hombres, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y luchar nuestras batallas. Al oír las palabras del rey Ezequías, el pueblo se sintió animado. Hombre, sé fuerte y sé valiente, porque Dios está con nosotros. Así que cuando la verdad ordena la mente, cuando somos hombres fuertes, conviccionados, el pecado deja de verse como algo liviano. Cuando la verdad de la palabra ordena la mente, el pecado deja de verse como algo liviano. El cuarto pensamiento: reconoce el pecado como ruptura de relación. Muchos ven el pecado muy liviano, porque han sido seducidos por la mala enseñanza de muchos en esta supergracia. Tú puedes hacer lo que sea, Dios siempre te va a amar, Dios siempre te va a recibir, Dios siempre te va a aceptar. ¿Quieres que te lea unos cuantos versículos? Primera de Pedro, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, ya lo leímos, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las distracciones. Pero el cuarto pensamiento aquí es: el pecado no es solo desobedecer una ley. Necesitas entender que el pecado es romper, quebrantar la relación con Dios. Cuando David pecó, cuando violó a Betsabé y después asesinó a su esposo indirectamente, y en el capítulo 51, el Salmo 51, viene delante de Dios a arrepentirse, él dice algo que demuestra la convicción que él tenía. Él dice: contra ti solamente he pecado. Y uno pudiera preguntarse: ¿qué no pecó con Betsabé? ¿Qué no pecó en contra de Usías? ¿Qué no de Urías? ¿Qué no pecó en contra de los demás?
Pero en su mente él entendía que el pecado rompía la relación con Dios. El pecado interrumpe, es personal, porque Dios es personal. Esto es tan importante que tengas este pensamiento. Debes de implementar la convicción, el pensamiento. Si yo peco, escojo pecar, mi relación con Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Lo que está diciendo aquí Dios es, ustedes son mis hijos y yo quiero estar con ustedes, yo quiero vivir con ustedes. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Escuchen por favor el versículo 12. Escuchen, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Lo escucharon? Ahora escuchen esto. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El pecado interrumpe nuestra relación con Dios. Y verlo livianamente y decir, bueno, es que no somos perfectos, todos hacemos, todos. Como hubiera querido hablar mucho más de esto, pero lo voy a dejar ahí. No me quiero meter en muchos problemas. Así que Dios no solo nos llama a abandonar el pecado, sino a reemplazarlo con una vida activa de amor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Este es el quinto pensamiento. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Saben cuál es el llamado a nosotros? Debemos llamarnos entrañablemente. ¿Qué es entrañablemente? ¿Alguien sabe lo que es entrañablemente? Es en las entrañas. Es que cuando yo te veo y digo te amo como mi hermano, es un amor, es el amor de Dios depositado en nosotros. Debemos de amarnos entrañablemente. El amor cristiano no es sentimental, es obediente, es sacrificial, es constante. El amor cristiano es la evidencia visible de una mente reformada. Uno puede ver la madurez de un cristiano y ver cómo ama a sus hermanos. El día de hoy tenemos un montón de cristianos, híjole, los escucho uno hablar. Yo amo a Dios, Él es mi todo, Él es hoy, lo amo, mi Dios, me lo como, mi Dios, tan lindo. Y después ve a su hermano, no me cae bien, no sé por qué. No, es que es un hipócrita, no quiero. O anda juzgando a su hermano, anda viendo a su hermano. Y el llamado de Dios es que nos rindamos a un amor constante entre nosotros. Esto cuesta, porque somos diferentes. Hay quienes vienen y a veces yo digo, ¿cómo me costó amar a este hermano? Pero luché para amarlo. Y lo alcancé. Porque eso hace el amor de Cristo. Cuando tú sientas algo contra tu hermano, en tu mente di, el Señor quiere que yo entrañablemente vaya y ame a mi hermano. Yo no sé cómo le voy a hacer. No sé cómo le voy a hacer porque este amor no es entrañable. Las entrañas me da agruras cuando lo veo. Pero tú quieres saber cómo amar a tu hermano, te voy a decir, no es simple, es bien simple, es bien simple. Bien simple.
Cuando tú sientas algo contra tu hermano, ora por él. Ponte delante de Dios y dile: Señor, ¿por qué siento esto con este hermanito? Señor, no sé qué está pasando, pero bendícelo, Padre, ayúdalo en su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo. Padre, quiero que tu presencia esté sobre de él, y tú solo bendícelo, ora por él. Y cuando termines, ¿qué crees? De repente, haz un chispazo. Ay, ya lo veo diferente, ya no lo veo. Porque no puedo ser hipócrita. No puedo estar pidiéndole al Señor que lo bendiga y después lo veo y digo: ¿te está bendiciendo el Señor? Este pensamiento debe de estar en nosotros. Debemos de rendirnos a la idea de que en la iglesia debemos de amarnos entrañablemente. Yo no sé, me dice: mamá, pero yo a veces me siento ahí. Yo no sé cómo ustedes interpretan que yo me siente ahí, pero de allí yo puedo ver. Yo tengo 17 años de estar en esta iglesia. Cuando yo estoy allí, los veo adorar a Dios. Muchos de ustedes conozco sus historias, no todos, pero muchos conozco la historia. Nos hemos sentado a la mesa. Yo he visto de dónde Dios los ha sacado, la jornada difícil que han vivido. He escuchado de ustedes todas las pruebas que Dios ha traído a sus vidas. Y me satisface enormemente verlos alabar a Dios a pesar de las pruebas. Y les puedo decir con sinceridad: los amo. Los amo en el Señor. Ese amor no se forma en la comodidad, se forma bajo presión. El sexto, voy a tratar de terminar aquí un poquito más rápido, es revalorar la adversidad y las pruebas. Tal vez otra forma de decirlo aquí es reconocer las pruebas como evidencia de nuestra fe. Ve conmigo a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Uno de los pensamientos que tú necesitas, una convicción en tu mente, es que cada vez que venga una prueba, Dios te va a ayudar. Esta prueba, Dios me va a ayudar. Yo voy a aprender de esta prueba, me voy a gozar en medio de ella. No son para gozar. No me gozo en la prueba por el dolor y la aflicción y lo que siento. Me gozo en la prueba porque al salir de ella yo voy a ser distinto y Dios va a haber refinado mi fe, la cual es más preciosa que el oro. Aquí está hablando de refinamiento. Nos refinamos en el sufrimiento. Ese evangelio de para de sufrir, o ese evangelio de prosperidad, de que Dios te quiere rico, feliz, sin pruebas, eso es antibíblico. Claro, es atractivo, pero es antibíblico. Nosotros necesitamos de alguna forma, esto suena hasta ridículo y tal vez suene ridículo para ti, pero tenemos que aprender a disfrutar las pruebas y a regocijarnos en ellas. ¿Sabes por qué? Porque las pruebas prueban tu fe. Hay muchos que dicen que tienen fe. Después viene la prueba y cuando vemos, no hay nada. ¿Y qué pasó? ¿Alguna vez has visto un hermano? Lo has visto por años en la iglesia, pero mientras todo estaba bien, de repente una prueba y ya no lo vuelves a ver. Y después vas, lo ves en el Home Depot y hermano, ¿qué pasó? No. Y en vez de aceptar lo que ha pasado, que su fe no sobrevivió la prueba, lo primero que empieza a hacer es hablar pestes. Claro, ¿quién primero? El pastor. Segundo, el hermano José. Tercero, el hermano Francisco. Hipócritas. Hermano, la prueba va a probar que tu fe es
más valiosa que el oro. Así que aprende a gozarte en ella. Las pruebas. Sabes que cuando pasas por las pruebas, yo no es que me gusten las pruebas y no estoy pidiendo pruebas, Señor, pero a través de ellas he aprendido a correr al pastor. Las pruebas son las que más me acercan al Señor. Es cuando estoy en prueba, ¡ay, Padre, necesito! Y ya después, cuando la prueba pasa, como que si empieza a ver para otros lados. Y después, ¡zas! Otra prueba. ¡Ay, Señor! Ese es el camino. Hay que reconocer las pruebas como evidencia de nuestra fe. Mira lo que dice. Ya voy a terminar, ¿ok? Denme un ratito nada más. Primera de Pedro 4, versículo 12. Primera de Pedro 4, 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Cuando pasen por algo, ¿quiénes son los que se sorprenden de la prueba? Los que han tenido un pastor que les dice: en el Señor van a ser felices, no va a haber ningún problema. Esto es, no se sorprendan que les haya venido alguna cosa extraña os aconteciese, sino gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con una gran alegría. Tengo 54 años. Si tú estás ahí pensando que yo no he tenido pruebas, úfale. Pero el día de hoy miro atrás y me gozo en ellas. Y les doy gracias a Dios por ellas. Porque a través de ellas ahora yo me doy cuenta de la fe que tengo en Cristo Jesús. Y si Él me rescató de las más difíciles, en el futuro me rescatará de cualquier otra prueba. Y mi fe me sostendrá. Y puede venir sobre de mí enfermedad, persecución, muerte, aflicción. Nada podrá separarme del amor de Cristo Jesús. No porque yo lo ame más, sino porque estoy convencido que Él me ama. El sufrimiento no es extraño para el cristiano, es coherente con su llamado. Participar en los padecimientos de Cristo es señal de pertenencia y no de fracaso. La fe real permanece cuando arde el fuego. ¿Lo puedo repetir? La fe real permanece cuando arde el fuego. Por eso, el creyente no interpreta el sufrimiento como señal de abandono. Por último, les voy a dar la última, versículo 7. Retén una conciencia sana. Primera de Pedro 2:19. Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias, padeciendo injustamente. Pues qué mérito tiene el soportar que os abofeten si habéis pecado. Pero si por haber hecho lo que es bueno sufren, lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 12. Nuestro motivo de orgullo, este es Pablo escribiendo a los Corintios: yo me enorgullezco, tengo orgullo, pero este es el motivo, es el testimonio de nuestra conciencia, de que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Miren, uno de las convicciones aquí es: yo voy a retener una conciencia sana con el Señor. Cuando la gente viene y nos acusa de un montón de cosas, lo único que nos hace sobrevivir es saber que delante de Dios nosotros hemos tratado de hacer lo mejor que podemos. Nuestra conciencia está limpia. Y por último, reconoce el llamado supremo de tu vida, viviendo para la gloria de Dios. ¿Me ayudas? Reconoce el llamado supremo de tu vida, viviendo para la gloria de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ¿qué debe de hacer? Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla,
hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. La meta final, mis hermanos, no es nuestra comodidad. Yo diría ni siquiera nuestra victoria temporal. La meta final de mi vida, como espero que sea tu convicción, es que nuestra vida dé gloria a Dios. ¿Qué somos nosotros? Polvo, grano de pozole. ¿Qué somos? Si algo podemos alcanzar, si algo Dios nos permite llegar a hacer, no es por nosotros, pero es porque Él es asombroso, porque su misericordia hizo efecto en nuestros corazones, porque su salvación nos alcanzó. Todo lo que podamos hacer debe darle gloria a Dios. Si yo antes hablaba mucho del legado, de mi legado, o sea, de lo que de la huella que Mario Zambrano va a dejar. Y un día el Señor me dijo, no quiero dejar legado yo, sino que el legado o la huella que quiero dejar es que mi vida haya sido para la gloria de Dios. Y que la fe que me sostuvo, las convicciones que me sostuvieron, han sido transmitidas por la gracia de Dios a mis hijos. Esto es maravilloso. La meta final no es nuestra comunidad, no es nuestra victoria, es la gloria de Dios. La mente renovada produce una vida ofrecida en adoración a Dios. Ay, les puedo repetir eso. La mente renovada que tiene estos principios es una vida que ofrece adoración a Dios. Que tu vida adore a Dios. El día de hoy adoración para muchos es venir, cantar un cantito, ponerte emocional. No. Todo lo que tú haces, adora a Dios. En tu trabajo, la forma en que te comportas, tú adoras a Dios con tu vida. 1 Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Se ponen de pie conmigo? ¿Qué hacemos frente a estas cosas? ¿Qué hacemos frente a esto? Estas deben de ser nuestros pensamientos. En estas cosas debemos de estar pensando. ¿Y qué hacemos frente a esto? Bueno, 1 Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Echen toda su ansiedad sobre de Él, porque Él cuida de ustedes. Después termina diciendo, sean sobrios y velen. Y el versículo 10, y el Dios de toda gracia, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. El Dios de toda gracia, con estas convicciones y pensamientos en su mente, ordene su entendimiento, con lo cual puedan ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Una mente afirmada, una fe fortalecida, una vida establecida en Dios. Cuando otros te ven, ¿saben que eres cristiano?
Cuando otros ven cómo vives, cómo hablas, cómo te comportas, ¿ven la luz de Cristo? Versículo 11 del capítulo 5. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Hermano, hermana, no eres lo que dices ser, no eres lo que sientes ser, eres aquello que permites que gobierne tu mente. Y cuando una mente se rinde a Cristo, la vida inevitablemente sigue. La mente va primero, después la vida se rinde a Cristo. Le damos gracias a Dios. Cierra tus ojos por un momento. Responde a lo que has escuchado. No sé qué, fue mucho, pero tal vez ha habido algo de lo que has escuchado. Que el Espíritu Santo tal vez te habló con respecto a tus convicciones, a tus creencias, a tu forma de pensar. Debemos de responder con fe y obediencia. Humillarnos delante de Dios y confiar en su tiempo. Echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Ser sobrios, vigilar, firmes en la fe, valientes, esforzados, resistir firmemente, unidos en una misma fe. Confiamos en el Dios de toda gracia. Padre, el día de hoy yo pido para que tú, a través de tu palabra, limpies nuestra mente, nos santifiques, nos perfecciones, nos afirmes, nos fortalezcas y nos establezcas. Que esta iglesia, Señor, sea una iglesia que firmemente cree en las convicciones de la palabra de Dios. Una iglesia que no es movida muy fácil, Señor, por el sentimentalismo, por las pruebas, por las aflicciones. Una iglesia que pone los ojos en Cristo Jesús. Una iglesia que es luz en medio de las tinieblas. Una iglesia que habla de Cristo Jesús a todo aquel con quien tiene oportunidad. Una iglesia de testimonio. Una iglesia que crece. Te bendecimos el día de hoy.